Quiero ir a una porción bíblica que voy a usar en este primer mensaje como base principal o primordial bíblica. Y quiero ir al libro de Daniel capítulo 1. Y vamos a tomar desde el versículo 17 al 20. Libro de Daniel, capítulo 1, versículos 17 al 20. Y aquí vamos a encontrar unos principios que nos revelan mucho sobre cultura. Pero antes de entrar a fondo al versículo bíblico, quiero definir el concepto o el significado según un diccionario sobre la palabra cultura. Y dice: cultura es una composición que incluye conocimiento, arte, creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el ser humano, no solo por causa de su familia, sino también al ser parte de una sociedad como miembro como tal. Entonces quiero repetir el concepto. Cultura es una composición que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre, no solo en su familia, sino también al ser parte de una sociedad como tal. Entonces, al fin y al cabo, la palabra cultura define una composición, significa que no es una sola cosa, sino que son muchas componiendo algo que nosotros hoy lo definimos o lo podemos llamar cultura. En todo lo que a nosotros respecta, obviamente, eso se puede y se debe de trasladar a la dimensión espiritual. Si nosotros aquí en la tierra definimos cultura como la composición, en este caso dice aquí, de conocimiento, arte, ley, creencias, religiones, moral, hábitos o lo que sea, de la misma manera tenemos que trasladar o llevar este concepto a las cuestiones espirituales. Entonces vamos al versículo bíblico, por favor, libro de Daniel capítulo 1, versículo 17 al 20, dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los llevaran, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no se hallaron entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues permanecieron al servicio del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Qué curioso que aquí vamos a encontrar una porción de la historia bíblica, en este caso referida al profeta Daniel y a otros 4 que pasaron un proceso muy interesante. Pero vamos a encontrar aquí, como digo curiosamente, algunos principios sobre cultura. Dice la Biblia que Dios a los 4 muchachos, después el versículo los nombra, hablamos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice que los 4 Dios les dio una unción especial, en este caso sobre conocimiento e inteligencia. Pero en Daniel, agregado a ese conocimiento e inteligencia, en Daniel se destacó el entendimiento en todo tipo de visión y en todo tipo de sueño. O sea, sabemos que Daniel era un profeta de aquellos tiempos y Dios había dado esa gracia a Daniel, no solo en inteligencia y en ciencia, sino también para poder entender sueños y entender visión de los tiempos y de lo que Dios hablaba, decía y demás. Entonces, ¿qué tiene que ver un hombre entendido en ciencia, un hombre entendido en conocimiento, un hombre entendido en sueños y visiones con la palabra cultura? Tiene absolutamente todo que ver. Porque la cultura va a definir distintos aspectos de una persona. Y escuche esto. La cultura, para los que van a apuntar algo, la cultura revela la base de formación de donde venimos. Toda persona,
cualquiera fuere y de donde fuere, toda persona tiene una cultura, responde a una cultura. En este caso podemos hablar de cultura de distintos países. Entonces podemos hablar, por ejemplo, Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica. En muchos casos la cultura varía. La cultura se destaca o la cultura se define o la cultura se compara por distintas prácticas que ahora las voy a mencionar. Pero al fin y al cabo toda persona tiene una cultura de su país o de su nación de origen. Pero a su vez también cada persona tiene una cultura que nace en su hogar, en su casa, en donde se creció, en donde se crió y en donde le educaron. Usted haya sido educado bien o mal, crecido bien o mal, o haya tenido el mejor o el peor hogar, al fin y al cabo, así usted quiera o no, tiene una cultura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todos cargamos con una cultura. El detalle está en que todas nuestras culturas necesitan ser intervenidas y modificadas cuando usted y yo venimos a los pies de Jesucristo. No solo para dejar las cuestiones que Dios demanda, o pecados o malos hábitos que Dios demanda que dejemos, sino también para poder tomar lo que Dios ofrece dentro de su reino. Cuando Jesús comenzó a predicar, y allá por Mateo dice la Biblia que Jesús comenzó a predicar y su predicación tenía que ver con arrepentimiento. Y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que Jesús empezó a predicar para poder revelar al Padre, escuche, antes de alguien poder revelar al Padre, necesita ese alguien poder expresar la cultura de ese Padre. Entonces, lo primero que Jesús comenzó a hacer es, si bien hablar de reino, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué está diciendo en otras palabras? El reino de los cielos sabemos que es un sistema de gobierno, y todo sistema de gobierno carga sobre sí una cultura. Si hablamos de cualquier país, sea su gobierno monárquico o sea democrático, cada país representa una cultura, cada país representa un hábito, cada país representa distintas cosas que lo diferencian o lo hacen distinto uno de otro. Entonces, la cultura revela la base de formación de donde venimos. Escuche otra cosa, la cultura establece una plataforma de credo, conductas, pensamientos y hábitos. Usted no comete errores o usted no comete aciertos solamente porque sabe o porque puede. Usted también los hace, los errores y los aciertos, por causa de la cultura que tiene. Entonces nosotros muchas o la mayoría de las cosas que hacemos, decimos si logramos o no, dependen o nacen o provienen de la cultura que traemos. En el reino de Dios hay muchos mandamientos. En el reino de Dios hay muchas demandas de Dios. Hay muchas instrucciones, hay muchas imposiciones de Dios a modo de ley, a modo de mandamiento, a modo de enseñanza. Todas ellas pretenden, sobre la vida de cada uno de nosotros, ellas pretenden modificar nuestra cultura. Si hay cosas que Dios dice, toma y haz esto, significa que en nuestra cultura aquello no está. Si Dios dice, no hagas aquello, significa que en nuestra cultura aquello no está. Entonces, el problema más grande para Dios al tratar o al trabajar con nosotros, escuche esto, no es, el problema no es perdonar un pecado. No sé si alguien me está entendiendo. Para Dios el problema no es perdonar un pecado. Para Dios el problema es que nosotros modifiquemos la cultura. Porque la cultura está asentada, grabada a fuego, en este caso en nuestra mente. ¿Alguien está entendiendo eso? Entonces, si nosotros no modificamos la cultura, nosotros no podemos modificar nuestro estilo de vida. Y si no modificamos nuestro estilo de vida, nosotros no la podemos cambiar. ¿Alguien está aquí? Entonces, ¿por qué entonces una persona no puede, dice que no puede cambiar su vida? Porque esa persona no está dispuesta a cambiar su cultura. Al no estar dispuesta a cambiar su cultura, no está dispuesto a hacer cambios en su manera de vivir. ¿Qué más representa la cultura? Escuche esto. La cultura define diferencias, la educación, formación y desarrollo de cada persona. Entonces, si podemos
ir imaginariamente a distintos países, la cultura varía en los países que nosotros podamos llegar a estar. Si usted va a Sudamérica, usted va a encontrar un estilo de cultura. Usted va a Centroamérica, va a encontrar otro tipo de cultura. Y usted viene a Norteamérica y usted va a encontrar otro tipo de cultura. No significa que una sea mejor que la otra, o no significa que una sea tan pecadora, la otra sea demasiado santa. Lo que estoy hablando es que las culturas son diferentes. El detalle radica en que cuando hablamos o nos referimos al reino de Dios, esa cultura del reino sobrepasa cualquier cultura de cualquier parte del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda cultura terrenal, en cualquier parte del mundo, Europa, Asia, África o donde sea, toda cultura debe ser sometida a la cultura del reino, y no muchos pretender que la cultura de Dios se someta a su cultura terrenal. Entonces, ¿cuál es el problema más difícil? ¿O cuál es la situación más difícil con la gente? La gente no quiere ser modificada para poder ser transformada en su manera de pensar, que su manera de pensar está arraigada completamente en su cultura. ¿Por qué razón? Entre paréntesis, ¿por qué razón, esté usted de acuerdo o no? Pero ¿por qué razón este país en el que Dios nos ha permitido hoy estar y vivir, por qué motivo este país rechaza tanto y resiste tanto a la inmigración? No solamente por los desórdenes, las cuestiones ilegales y demás, sino también porque muchos pretenden venir de su país a modificar la cultura del país aquí. Y el gobierno obviamente y el sistema resisten a aquel cambio, aunque no han podido completamente hacerlo. Entonces, cada uno que viene de distintos países pretende establecer su propia cultura en una tierra que le es ajena. Si usted va a mi país y usted pretende establecer allá su cultura, usted va a chocar con nuestra cultura. Es una cuestión obvia. Yo no puedo modificar el territorio a donde voy, a menos que lleve la cultura del reino. ¿Alguien me está entendiendo? Me estoy explicando acá. Entonces, yo no puedo pretender que la cultura mexicana sea o adopte cosas de mi cultura argentina. Es imposible. Como tampoco usted puede pretender que yo adopte cosas en mi cultura mexicanas si yo estuviera en mi país. ¿Me estoy dando a entender? Cuando entramos a Cristo, cuando entramos al reino, cuando entramos a las cosas espirituales, nosotros estamos hablando de un reino sobrenatural. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de un reino divino, de un reino que no es natural, que nada tiene que ver con la tierra, es sobrenatural. Entonces, si usted dice o usted quiere vivir dentro del reino de Dios, usted tendrá que estar dispuesto y flojito y cooperando para que usted sea modificado en su cultura. No usted pretender modificar la cultura de Dios. Es imposible. Entonces, la primer predicación de Cristo tiene que ver con un asunto cultural. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Eso, y le antepone una palabra detonante que dice arrepentíos. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambio de manera de pensar, cambio o renuncia al pensamiento cultural que tengo, que traigo. ¿Está aquí? Ese es el mensaje del Evangelio cuando Cristo comienza a predicar. Él dice, se van a tener que arrepentir porque muchas cosas y maneras de pensar de sus culturas están yendo en contra de la cultura de Dios. Entonces, el problema aquí no es solo modificar. Hay que entender que hay un propósito detrás de una modificación o detrás de una transformación. Y ese propósito es la cultura de Dios. Cómo Dios piensa y qué es lo que Dios quiere está dentro de su voluntad y su voluntad dentro de su cultura. Dios tiene su cultura y es divina, es sobrenatural. Él no piensa como nosotros y mucho de esa cultura está establecido hoy en la palabra de Dios. Ahora, hasta aquí el amén está medio flojo y con lo que voy a decir va a estar peor. Escuche esto. Quien no se ha modificado en su cultura no podrá cambiar su manera de pensar. Y tu manera o mi manera de pensar nos puede llevar al infierno o nos puede llevar con Cristo.
Usted dice, no, no, pero yo pienso, no, no. Es que lo que usted piensa es lo que usted es. Y lo que usted es lo que usted piensa. La Biblia dice, como es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, como es la cultura de una persona, tal es la persona. Entonces, todos venimos de una cultura, todos venimos de un hogar, todos venimos de una plataforma de formación, dijimos, de creencias, arte, ley, moral, etcétera, perdón, etcétera, etcétera. Todos venimos de ahí, nadie lo puede negar. Pero no tenemos, usted y yo, mira, aquí le voy a dar un favor, no tenemos la culpa de cómo nos criaron o cómo nos educaron o qué cultura nos metieron. No elegimos nosotros nacer en dicho hogar ni tampoco en dicho país. Pero sí somos responsables, no culpables, sí responsables de la cultura que tenemos y qué hacemos con ella. No somos culpables. Usted no puede volver, yo no puedo volver el tiempo atrás y llegar a decirle a mis padres, me criaron o me educaron mal. Yo no puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es responsabilizarme por causa de la revelación de la cultura del reino, lo que yo debo cambiar y lo que yo debo multiplicar. Eso ya depende de mi responsabilidad. ¿Está conmigo? Entonces le vuelvo a leer los tres principios que acabo de hablar. Primero, la cultura revela la base de formación de donde venimos. O sea que usted como vive, como habla y como se comporta, usted revela a quienes lo criaron. Voy otra vez. Como usted habla, como usted vive y como usted se comporta, como yo hablo, como yo vivo, como yo me comporto, revelamos a quienes nos criaron. Número dos, la cultura establece sobre nosotros una plataforma de credo, conductas, pensamientos y hábitos. Nosotros, los papás o mamás, al educar y criar a nuestros hijos, estamos introduciendo en ellos un credo o no, conductas, buenas o malas, pensamientos, correctos o incorrectos, y hábitos. Los hábitos de los padres son los hábitos que heredan los hijos. Muchas veces hay padres que reniegan por las conductas de sus hijos, pero no se dan cuenta que sus hijos son el fiel reflejo de ellos. O nuestros hijos son el fiel reflejo de nosotros. Nosotros estamos no solo educando y criando, estamos culturizando. ¿Está conmigo? El detalle aquí es qué cultura estamos dando y qué cultura estamos viviendo. Entonces cada país o cada reino, escuche esto, cada país o cada reino es identificado en su más alto porcentaje por su cultura. Y voy a dar una lista de cosas muy comunes, no son las únicas, pero sí son comunes. Nos diferenciamos entre los países, culturalmente hablando, por idiomas, por costumbres, por hábitos, por comidas, por creencias, por el desarrollo cultural de cada país o de cada reino, por la vestimenta, por música y por un montón de otras cosas más que tienen que ver con la cultura. Si vamos a México, en México hay cierta variedad de música que identifica al mexicano, pero una de las más fuertes es la música de banda, esa identifica al mexicano, ¿sí o no? Ya alguien va a dar un grito ahorita. ¿Sí o no? Ahora usted dice, no, pues yo ya estoy en Estados Unidos, pero tiene la carne nopal, no se haga. Le mueve la patita cuando suena. Esa es la música tradicional, esa es la música que se ama, porque esa es su cultura. En Argentina también hay diferentes clases de música que identifican a la nación como algo cultural. Usted va a otros países, Centroamérica, Latinoamérica, en donde fuera, Europa o lo que fuera, y va a encontrar vestimenta, va a encontrar música, va a encontrar comida, va a encontrar un montón de cosas que son culturales. Y todo eso está bien, no tiene nada de malo. A donde yo quiero llegar hoy es que la cultura define, la cultura revela, la cultura muestra más de lo que usted cree. Por eso Jesús fue tan sabio y tan preciso en decir,
por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo se comporta, se conduce y se manifiesta una persona? Es la cultura que le metieron. Entonces, cuando la gente viene o venimos a Cristo, nos encontramos con un problema. Que a menos que usted haya nacido en una casa, en un hogar donde la cultura del reino es una verdad, a menos que haya nacido ahí, usted se va a encontrar con un problema cultural dentro de la iglesia, dentro del reino. ¿Por qué? Porque usted y yo pretendemos naturalmente hablando, venir a la iglesia, vivir la vida del evangelio, del reino, bajo los parámetros de nuestra cultura, no bajo los parámetros de la cultura de Dios. Ya se me están terminando los amén. Entonces la gente viene a Cristo y lo primero que siente o le parece es que tiene prohibiciones. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede tomar lo otro, no se puede ir allá, no se puede... Entonces lo primero que ve es un mundo de privaciones o de prohibiciones. Y en realidad esas privaciones o prohibiciones están establecidas por Dios por su propia voluntad, por causa de su cultura. Usted le dice sí o no a ciertas cosas a sus hijos por su cultura. Yo recuerdo el segundo, creo que fue viaje a Argentina, que me tocó ir solamente con mi hijo. Y estábamos regresando ya para México en ese tiempo. Y pasamos por uno de los monumentos, monumentos más emblemáticos de la Argentina, en Buenos Aires. Y ahí había una semejante bandera argentina flameando. Y a mí me nació el nacionalismo y le dije al hijo, mira Johan, esa es tu bandera, este es tu país. El niño volteó y miró allá y dijo, esa no es la bandera, esa no tiene ni el pajarito ni la víbora. Dije, ¿qué le pasó a este chamaco? Claro, él no se crió en Argentina. Sus primeros pasos de educación los dio en México. Para él era otra la bandera. Entonces a mí me brotó el nacionalismo. Pero dije, es culpa mía. Si a mí Dios me envió a México, yo lo llevé ahí y ahí se está educando. ¿Qué pretendo culturizar? Entonces yo no puedo pelear contra él y lograr darle vuelta a la cabeza para que él adopte una cultura en un territorio donde él ya no vive. Usted ya no vive, en teoría, en el territorio antes de Cristo. Ya no vive ahí. Entonces usted no puede vivir haciendo cosas como antes de Cristo. O pretendiendo vivir el reino como antes de Cristo. Porque usted está haciendo una contracultura. Y toda contracultura, tarde que temprano, terminará violando leyes de la cultura original. ¿Me estoy explicando acá? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, tiene que haber una modificación. El problema no es la modificación. El problema es la aceptación de la modificación. Yo tuve que aceptar, y esto es algo práctico, ustedes todos lo saben, al momento, al tiempo de venir a México, que muchas comidas tienen ese endemoniado chile. Lo tuve que aceptar y es cultural en México. Para un argentino, eso es algo casi imposible de aceptar, de creer y decir, esta gente se va al infierno, no va por enchilarse. Pero al estar viviendo en México, me di cuenta que es cultura y que lo saborean. Y les está picando y están sudando y lo están saboreando. En mi cultura es imposible de aceptar hasta que abro el entendimiento y digo, es parte de una cultura en la que Dios me trajo a vivir. ¿Me está entendiendo? Entonces hasta ahora ya ando probando, no creo que con mucho, pero ya ando probando Chile. Porque tarde que temprano la cultura del lugar que habitas te modifica. Porque ahí te plantó Dios. ¿Me está entendiendo? Vamos al terreno sobrenatural. Pasa exactamente lo mismo. Tarde que temprano, la cultura del reino te va a afectar. Entonces, la cultura del reino es totalmente opuesta a nuestras culturas. En nuestras culturas
hacemos lo que se nos da la gana. En la cultura del reino hacemos lo que dice el rey, o vas a tener problemas. Y un lugar, un espacio, un perímetro, una plataforma donde se modifica la cultura es la iglesia. Por eso la iglesia debe tener enseñanzas, debe tener impartición, debe tener predicación y debe tener discipulado para modificar la cultura. Por alguna razón, Jesús mandó a discipular a la gente. Pero la iglesia ha cometido un error, y lo digo en público con total certeza y lo discuto a quien sea. La iglesia se dedicó solamente a discipular en el terreno espiritual y no a discipular en el carácter de la gente. Entonces si yo fuera como ellos, y no estoy diciendo que son malos, estoy diciendo diferentes. Si solo discipulara lo espiritual y le meto información bíblica y espiritual, ¿qué gano si usted no tiene carácter para cambiar? Entonces la gente está llena de Biblia, llena de cosas espirituales, pero no tiene carácter para cambiar lo que la cultura demanda que se cambie. Entonces por eso la gente habla lenguas, experimenta la presencia de Dios, hace un montón de cosas, pero no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque con ellos no se ha tratado el carácter. Cuando se va a tratar el carácter, automáticamente se afronta la cultura. Y ahí es donde vienen los problemas. Donde la gente se enoja, donde la gente se molesta, donde la gente ya no quiere ni venir a la iglesia, porque se le afrontó con una realidad cultural más que espiritual. Jesús estuvo con los 12 apóstoles aproximadamente 3 años y medio, poquito más, y estuvo continuamente manifestando, enseñando, predicando, revelando, pero a su vez tratando con el carácter. Una persona llena de dones, de milagros, de poder, de autoridad, sin carácter, es un chango con pistola. Ese es el problema. Usted puede tener todo el poder del mundo, pero no tiene carácter, no llega a ningún lado. Y para tener un carácter correcto, aquello necesita ser moldeado culturalmente. ¿Alguien está explicando? Me estoy explicando acá, ¿alguien está entendiendo? Entonces escuche, características de la cultura de Daniel, del profeta Daniel, y de los muchachos que estaban con él. Escuche esto. Dice que había 4 muchachos que Dios les había dado. Dios, escuche esto, vino sobrenaturalmente. Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. O sea que el reino de Dios produce, genera y da luz gente. Hay un poder de Dios sobrenatural para gente, sea entendida en ciencia, no solo en Biblia. Dice en ciencia y en conocimiento, inteligencia en toda letra, o sea que usted entienda las cosas y no solo sea espiritual. Entonces, el que no tiene conocimiento, el que no tiene ciencia, el que no se dedica a estudiar o a leer un poco, todo lo maneja o todo lo canaliza por lo espiritual. Entonces pasó un pájaro negro, debe ser un brujo vestido de pájaro contra mí. Pasó un gato negro, es del diablo, el gato negro es del diablo. ¿Quién le dijo que el gato negro es del diablo si también lo hizo Dios? Pero como solo está tan lleno de Biblia solamente, y no estoy en contra de eso, lo que estoy diciendo es que no hay un equilibrio. Entonces hay gente que está tan llena de información bíblica que pierde el sentido común. Y cuando usted pierde el sentido común, todo lo que sabe y tiene de Biblia lo convierte en religión o lo convierte solamente en una cuestión religiosa, porque no tiene carácter para el sentido común. Entonces si viene una mujer y dice, mi esposo me golpea, aleluya. Es que la Biblia dice que tengo que estar con él y someterme a él aunque me golpee. La Biblia no dice eso. Entonces al perder el sentido común, se pierde y no se entiende lo que tiene de Biblia en la cabeza.
Entonces lo espiritual no quebranta el sentido común. Hay cosas que no están escritas literales en la Biblia, pero sí están reveladas. Entonces hemos espiritualizado lo que necesita de carácter. Y le queremos meter lógica a lo que necesita de lo espiritual. Y ahí hay un trastorno. Entonces, ¿por qué la gente mengúa en su fe? Por falta de carácter. ¿Por qué la gente rápido tira la toalla? Por falta de carácter, no por falta de fe. Es que hay gente dice, pastor, yo tengo fe, pero carácter. Y la fe y el carácter son productos de cultura. Claro, si a usted no le metieron nunca fe en su cultura, usted es responsable de adquirirla. En el nombre de Jesús. ¿Me estoy explicando acá? Usted no es culpable, es responsable. Pero no todo se puede canalizar por lo espiritual. Hay cosas que son sentido común y están dentro de la voluntad de Dios. ¿Alguien está aquí? No sé si recuerdan que hace mucho tiempo alguien me escribió ahí en las redes sociales y me dijo, pastor, por favor, era un muchacho jovencito. Pastor, por favor, ore por mí, declare una palabra. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Dice, es que usted sabe la tentación, los jóvenes, embaracé a mi novia. Dice, ore para que ese bebé ya no esté más en el vientre. Entonces dije, no, yo no puedo orar así, no voy a orar, Dios no responde ese tipo de oración. Lo que tú ahora necesitas es hacerte responsable. Y inmediatamente me eliminó del Facebook. Porque se trata de carácter. Y el carácter responde al tipo de cultura que usted trae. Cómo lo formaron, cómo lo levantaron. Escuche esto. Dice que los muchachos tuvieron conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia. Y Daniel, o sea, agrega, y Daniel, aparte de eso, tenía, dice, entendimiento en toda visión y sueño. Significa que Daniel entendía lo espiritual y entendía lo cultural. Una persona formada, madura, interesada en crecer y en desarrollarse. Hay gente que hoy ni la Biblia lee. Tampoco lee un periódico, menos un libro. Porque no está interesado o interesada en crecer, en formarse, en expandirse. Ahora, no es que usted tiene que leer solamente el libro y no la Biblia, o solamente la Biblia y no libros. No, haga un equilibrio. Tampoco lea cualquier cosa. Pero a la falta de gente entendida, están como están las naciones en este tiempo. Por falta de gente entendida. Entonces, alguien entendido es alguien capacitado en lo espiritual, capacitado, no sé, en una profesión, en un trabajo, en lo que sea, y capacitada en las dimensiones sobrenaturales. O sea, yo hace un tiempo prediqué un mensaje, hace mucho no lo predico, por cierto, y hablé sobre burros ungidos. ¿Se acuerdan? Burros ungidos, gente ungida, pero no sabe nada. Gente empoderada sin carácter. Entonces, no sirve tener una persona, o no sirve ni usted ni yo sirvo siquiera, lleno de Dios y no saber qué hacer con lo de Dios. ¿Qué sentido tiene que usted tenga un arma y no la sepa usar para defenderse? ¿Qué sentido que usted compre un aparato nuevo de última generación y no sepa ni cómo prenderlo? ¿Para qué lo quiere? No le sirve. Tendrá que estudiar el manual. Por eso es que la cultura del reino viene y golpea contra las culturas que nosotros tenemos. Ahí está el verdadero problema. Entonces la gente dice, no, es que mis padres, mis abuelos, el que me crió, el que me formó, correcto, hizo quizás lo mejor que pudo, pero tristemente no tiene base en la cultura del reino, entonces necesita una modificación. Para mucha gente, por ejemplo, vamos a hacer una lista de cosas, todavía tenemos tiempo. Para mucha gente, escuche, para mucha gente,
Vivir enojados, vivir de mala onda, como decimos, es común, es parte de su vida. Cuando la Biblia dice que estemos felices en todo, ahí el primer principio ya choca con tu cultura. Para muchos, lamentarse de algo que pasó y quedarse en el lamento es parte de su cultura. Para otros, que no les vaya bien ya es parte de su cultura. Yo he escuchado gente que me dice, es que ese tipo de bendición no es para mí. Ah, pues si no lo crees, no es. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde nace todo aquello? Culturalmente. Pero queremos venir el domingo a la iglesia y que Dios nos bendiga como si tuviéramos su cultura. Pero vivimos en la nuestra. ¿Está conmigo? Ese es el asunto. ¿Cuáles eran las dos características de Daniel y los otros muchachos? Conocían y entendían. Mira la diferencia entre una cosa y la otra. Conocer es tener en la mente información de algo o de alguien. Hay mucha gente que conoce. ¿Por qué conoce? Porque tiene información en la mente de algo o de alguien. Pero entender significa percibir y tener una idea clara de lo que se dice, de lo que se hace o sucede, o descubrir el verdadero sentido profundo de algo. Entonces no es lo mismo conocer que entender. Hay mucha gente que conoce del Evangelio, conoce de la palabra, conoce de las cosas del reino, pero no las entiende por ningún lado, porque si las entendiera las practicaría. Usted solo practica lo que entiende, nada más. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Y por esas cosas vamos a tener nosotros que dar cuentas a Dios. De lo que solo quisimos conocer y de lo que verdaderamente quisimos entender. Entonces el reino no solo funciona por conocimiento de Él, sino por entendimiento. Que es entendimiento cuando lo percibo y lo tengo claro, que lo tengo que hacer, lo tengo que decir, lo tengo que tomar, o lo tengo que dejar de hacer, lo tengo que dejar de decir. Eso es cultura. Yo creo que cualquier pastor en cualquier parte del mundo con dos dedos de frente puede decirle que lo más difícil con una congregación es culturizar. ¿Por qué motivo? Porque hay que llegar a la cultura presente para modificarla. Y se trata con el ego, se trata con la voluntad, se trata con muchas cosas de nosotros los seres humanos. Entonces no es tan fácil como parece, porque Dios tiene que trabajar ahí. Entonces toda cultura, escuche, que no practica la cultura de Dios, es una cultura antibíblica. Termina siendo antibíblica. Y todo lo que es antibíblico nos hace pecadores. Y todo lo que es antibíblico nos trae condena. Porque usted está practicando algo culturalmente que está yendo en contra de un principio bíblico. Para mucha gente estar deprimido es cultura. Porque tuvo padres deprimidos, abuelos deprimidos, tíos deprimidos, vecinos deprimidos. No le quedó otra. Claro, no es culpable, pero sí es responsable al momento que escucha la palabra de Dios, porque la palabra cuando se la oye trae convicción, pero no cambia. Convicción hasta que se la lleva y se la ejecuta. Entonces cuando hablamos con gente, cuando usted puede hablar con gente, cuando usted escucha hablar a alguien más de 5 minutos, usted ya sabe, ya puede sacar un diagnóstico de la cultura que dicha persona tiene. Es ahí donde tenemos que trabajar y dejar que Dios trabaje en nosotros. Pero Dios no puede trabajar en una mesa en donde no le dan lugar a trabajar. Entonces, ¿cómo la gente encierra o cómo la gente pone una coraza sobre esa falta de disposición para ser cambiados y culturizados? ¿Sabe cuál es la frase típica?
yo soy así y así me voy a morir. Y es cierto, si usted sigue así, así se va a morir. Ya será otra cosa. Pero al no dejar culturizar, no puede haber cambios. Entonces, una persona que se escuda o excusa con que yo soy así, no está permitiendo entrar nada del reino para que ese reino le pueda modificar el estilo de vida o el estilo de cultura que tiene. Por eso hay tanta gente en las iglesias que nunca cambia. ¿Me estoy explicando? Entonces usted ve a una persona y dice, no, ya tiene 10 años así, y sigue igualito o peor. Porque claro, lo que no convirtió en entendimiento, lo convirtió en religión. Y como no, el entendimiento se lleva a cabo, la religión no, entonces está atorado o está estancado en un punto. Y nunca cambia y nunca hace cambios. Por eso necesitamos la cultura del reino. ¿Cuál es la diferencia entre conocer y entender? Mucha gente conoce. No, yo ya conozco de Dios, sí, aquí. Pero nunca lo que está en la cabeza bajó al corazón. Y al no bajar aquí, no se entendió y no se puede llevar a cabo. Por eso hay mucha gente que no puede aceptar ni puede llevar a cabo las cosas de Dios. Le parecen locura. Entonces, por eso hay mucha gente que conoce, viene a la iglesia o asiste a la iglesia, le llenan la cabeza en una prédica como esta de unos cuantos horas o minutos, va a la casa o sale de la puerta y sigue siendo lo mismo. ¿Por qué motivo? Porque no da lugar a que la cultura pueda ser modificada por la palabra y por el poder sobrenatural de Dios. Entonces, por eso usted va a seguir igual. Y mire cómo usted o yo o cualquier ser humano queremos tapar aún eso. Cuando vamos en la oración, si es que usted ora, y va a Dios y le dice, cámbiame. Yo quiero cambiar, cámbiame. Dios dice, no te puedo cambiar, porque para cambiarte necesito modificar tu cultura. No hay otra forma. Escuche lo que dice aquí. En el reino de Dios se necesita gente equilibrada. ¿Quién es alguien equilibrado? Alguien equilibrado en el reino de Dios es cuando una persona, su cultura está modificada por la palabra. Cuando su cultura está equilibrada por la palabra y cuando su cultura ha sido cambiada, sus costumbres y sus hábitos por causa de la palabra. En muchas personas vivir de insultos es normal. Es común, es parte cotidiana del ser humano. Para muchas personas mirar mal a otro es normal, es cultural. Para otros es cultural sentirse más que otros. Una persona que se siente más que otra revela que es menos, porque lo tiene que sentir. Todo este tipo de cosas para mucha gente es cultural, es normal, al punto de no darse cuenta que está en ese error. Pero ¿qué pasa? Se le acerca la palabra, se le acerca la revelación, se le acerca el reino y encima lo resiste. Eso dice que esa persona no quiere ser modificada, porque va a tener que dejar muchas cosas que hasta ahorita le satisfacen o le traen buenos beneficios. ¿Está conmigo? Me parece que no. Escuche esto. Pero pastor, ¿qué hago con tantos años sobre mi vida? No importan los años, importa la determinación. No importan los años. Usted puede tener 15 años o puede tener 80. El día que usted determine algo, eso va a suceder. A la edad que usted tenga. Porque se trata de entendimiento. Entonces, ¿qué hacía diferente a Daniel? Escuche, vamos otra vez al texto bíblico, al texto original. El último, que es el versículo 20 de Daniel 1, dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey consultó, ¿a quién? A Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Dice, los halló, escuche, 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en todo su reino.
Los halló ¿qué? 10 veces mejores. Porque cuando alguien le permite a la palabra modificar la cultura, entonces vendrá del cielo, de parte de Dios, una dimensión mayor de sabiduría e inteligencia para todas las cosas. ¿Alguien quiere eso? Pero eso no viene porque sí, eso viene cuando modificamos la cultura, cuando modificamos los hábitos, cuando modificamos las costumbres que van en con. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, yo no estoy diciendo que usted deje de comer su comida mexicana, o yo no estoy diciendo que yo deje de comer la argentina, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellas cosas por hábitos, por costumbres que van en contra de los principios de Dios, número uno, y segundo, de los principios de sentido común. Es que, pastor, no sé, me chocaron, pero por amor no voy a hacer nada. O sea, por amor no guarde rencor ni se vengue. Usted tiene que ir a la aseguranza, denunciar aquello para que se lo paguen. ¿Me estoy explicando o no? No guarde rencor, no maldiga, no diga un montón de cosas, no lo haga eso. Pero tiene que obrar. Mucha gente dice, es que somos cristianos, sí, pero no tontos. Eso es sentido común y está en la palabra. Ahora, ¿puedo perdonar a la persona que me chocó? Claro que la perdono, pero tiene que pagar lo que hizo. Pero ¿de qué manera se lo voy a reclamar? Ahí se ve qué cultura tengo. Estamos viendo, lo agrego esto, en una de las clases que tenemos de uno de los grupos de discipulado, cómo actuar o qué hacer, cómo reaccionar, cómo devolver un bien a una persona que me sirve. En el manual salió el ejemplo de un muchacho o una muchacha que está atendiendo en un restaurante. Se entiende que el mayor, en ese caso, es el que se sienta a comer y va a pagar. Pero sin embargo hay alguien que está atendiendo. Y normalmente a ese tipo de gente es a lo que menos nosotros honramos. Le damos lo que nos sobra y órale. Si está estipulado el 10%, pues el 10%, si hay, aguántate. Y si no está estipulado, Dios bendiga y salve a esa persona. Porque no hay honra. Porque en la cultura no está el principio de la honra. Bíblicamente, en ese cuadro de restaurante, el mayor no es el que se sienta a comer, es el que está sirviendo. Y si alguien aquí ha trabajado en un restaurante de esa manera, entiende lo que estoy diciendo. Porque quizás la persona le está sirviendo bien, de buena manera, le está atendiendo muy bien. Yo anoche regresé de un viaje, estuve en un hotel y la persona que me llevó del hotel al aeropuerto, el vehículo, me atendió con tanta honra. De verdad, impresionante el vocabulario y la amabilidad de esa persona. Impresionante. Que obviamente le honré cuando me bajé y no tenía yo que hacerlo. No querían que yo dé nada. Pero lo está haciendo por honra. Mis padres me enseñaron a honrar. Ahora, no era mi responsabilidad ni mi obligación. No lo era. De verdad que no lo era. ¿Me estoy explicando? Cultura. Por eso insistimos mucho en esta casa. Cuando usted venga, salude, abrace, bendiga. Diga esto, diga lo otro. Hágalo. No importa si tengo o no mucha comunión o poca con dicho hermano, hágalo por educación. De verdad, si a usted no le educaron, le prometo que lo vamos a educar aquí. Para que el reino repose sobre su vida y sobre su casa. Pues no, yo no tengo mucho tiempo conviviendo, no sé, con Lalo, con Brian, no importa que no convivas. Eso no tiene nada que ver. Es cultura. Bendecir, es cultura saludar. Es cultura hablar bien. ¿Está conmigo? Es cultura. Y representas también a Dios. Usted representa a Dios. Vamos a cerrar este primer tema con esto. Esto solamente es básico.
Esperamos los próximos servicios ir profundizando en el tema cultural. Vamos a entrar hasta la cocina, como se dice en México, vamos a ir hasta el fondo para hablar sobre qué es la cultura del reino. Y vamos a ver que muchas cosas que las leímos así a ojo rápido, vamos a encontrar que tienen mucha profundidad, mucha revelación y mucha educación. Por alguna razón hay hombres y mujeres en la Biblia que se destacan. Y una de esas razones es su cultura. Amén o no amén. Seamos buenos cristianos también fuera del templo. Yo no sé cómo será, la verdad no sé, ni quiero saberlo. Cómo será cuando usted va a una tienda a comprar su mandado o a comprar lo que sea. Yo no sé si usted llega y saluda al cajero, al que está en la puerta. Porque si no lo hace, usted es un maleducado, cristiano un maleducado. Pero si no lo conozco, está en la puerta recibiéndome. ¿Me explico? Detalles que hablan de Dios. Detalles que hablan de un buen cristiano. Pero ni me saludó, yo saludo. Porque el que tiene la buena cultura es el que la manifiesta, no el que no la tiene. Yo he ido a muchos lugares donde no me saludan y voy y saludo a propósito. ¿Me entiende? Cultura del reino. Si usted viene a la iglesia y no tiene ganas de sonreír, sonríe igual. Salude al que está aquí. ¿No lo conoce? Con más razón. Cultura del reino. Eso va a modificar todo nuestro ser interior. Por eso, de verdad, con esto voy terminando. Por eso mucha gente no puede cambiar. Y en realidad ese no puede se traduce como no quiere. ¿Cuánta gente, escuche, cuánta gente ha perdido en este mundo oportunidades grandes? Solo por falta de cultura o por falta de educación. Por falta de conocimiento y por falta de entendimiento. Se pierden y se cierran puertas, se pierden oportunidades. Ahora, la oportunidad estaba, la puerta estaba. ¿Qué le faltó? Cabeza, conocimiento y entendimiento. No le faltó la oportunidad. Dios continuamente está dando oportunidades. Que usted no las entienda, ya no es responsabilidad de Dios. Continuamente hay oportunidad para los hijos de Dios. Si no, Dios fuera mentiroso. Pero ¿por qué nos da oportunidad? A pesar de nosotros. Porque Dios no cambia nunca. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Denle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a Jesucristo. Así que vamos a culturizar. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a cambiar muchas de las actitudes y conductas para que revelemos a Dios, al que amamos, al que decimos que tenemos. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Hay que cambiar las actitudes. Porque usted puede tener la cabeza llena de Biblia y conocimiento teológico, pero si no tiene una buena actitud, aquello no le sirve de nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie, por favor. Si hay uno de los desafíos más grandes para mi persona como pastor, y se lo he pedido mucho tiempo al Señor, es que Él me dé la sabiduría y la capacidad para poder enseñar no solo un mensaje o no solo un tema, sino para poder lograr culturizar la gente. A los hijos de Dios, culturizarlos. No creo ser perfecto porque tengo miles de errores a diario. Pero sí entiendo que estamos llamados a culturizar. El reino es una cultura. El reino tiene muchos ingredientes que hacen, componen, como dice la definición del diccionario, componen a una sola cosa llamada cultura. Y ahí es donde Dios, escuche, una persona sin cultura, sin educación, difícilmente sea posicionada en lugares altos.
Ah, pero tiene un gran corazón, pero no alcanza para esta tierra. Eso alcanza para el cielo. Aquí no. Usted necesita tener educación, cultura, principios para estar entre grandes. ¿Me estoy explicando? Usted quiere un mejor trabajo, va a tener que aprender a hacer muchas cosas que no hacía. Va a tener que vestirse diferente quizás. Va a tener que presentarse diferente para que lo pongan en una nueva posición. Va a tener que dar mejores resultados. Tendrá que llegar más temprano, tendrá que irse más tarde, no lo sé. Algo tendrá que modificar para que lo pongan entre los más grandes. ¿Me estoy explicando? Algo va a tener que ser modificado.